Un saludo cordial a todos ustedes quienes van viendo esta transmisión. Es un gusto para mí y un privilegio poder entrar en un momento de meditación a través de la palabra de Dios. Quisiera que meditemos en esto que ustedes están viendo en sus pantallas. Los siervos que debemos ser y el Dios que necesitamos conocer. Para esto, estimados, voy a referirme a uno de los personajes más importantes dentro del Antiguo Testamento, al profeta Elías. Y especialmente quiero que nos concentremos, ustedes ahí donde estén, pueden abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, los capítulos 18 y 19 especialmente. ¿Usted recuerda al profeta Elías? Claro, ¿no? Aquel profeta del fuego, aquel profeta que se consternó porque el pueblo de Israel había olvidado ser siervos del Dios verdadero. Y entonces él prácticamente desafía al Dios Baal y a sus profetas. Y entonces preparan dos altares, ¿recuerdan? ¿Sí? Dos momentos bien importantes. En una primera instancia, Elías les dice y les confronta si su Dios realmente es verdadero. Entonces pongan un becerro, trócenlo y en el altar, sin que enciendan fuego, pidan a su Dios que pueda lanzar fuego y de esa manera vamos a ver cuál es el Dios verdadero, les dice, ¿no, Elías? Prácticamente lo que hace él es hacerles recapacitar, reflexionar, que por un lado habían olvidado ser siervos del Dios verdadero y por otro lado habían olvidado adorar al Dios verdadero. Y entonces muchos dicen, sí, bien Elías, vamos a hacer esto. Y de esa manera pues lo llevan a la práctica. En una primera instancia los profetas de Baal. Y entonces están adorando ahí y se cansan, pasa el mediodía y hasta Elías se hace la bula, ¿no? Le dice, quizás tu Dios se ha muerto, o que está durmiendo, se ha cansado, o no les escucha. ¿Qué pasa? Griten más fuerte. Pasa la hora correspondiente y llega el turno de Elías. Y es que cuando Elías empieza a hacer todo para que el pueblo vea que el Dios de Israel responde, prepara el altar, prepara todo lo necesario y Dios responde. Estimados, ¿qué es lo que Elías hizo como siervo del Dios de Israel? Yo creo que nos puede ayudar mucho para poder pensar en los siervos que debemos ser, probablemente tomando un poco del ejemplo de Elías. ¿Sabes qué? Lo primero que Elías hizo era prácticamente lo que encontramos en el verso 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quisiera que te concentres en esa palabra, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué estaba arruinado? Porque los profetas de Baal pues habían intentado que su Dios pueda lanzar fuego en el mismo altar. Y lo primero que él hace es ordenarlo, arreglarlo, porque estaba destrozado. De pronto podríamos decir estaba contaminado, estimados, este altar. ¿Cuál era la condición del altar entonces? Arruinado, derrumbado. Y entonces, estimados, podemos pensar en que probablemente nuestras vidas estén de esa manera. Porque no te olvides lo que dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estimados,
es importante recordar que nuestras vidas prácticamente son como un sacrificio hacia el Dios viviente, que están en un lugar denominado altar, un lugar donde probablemente está destrozado, está destruido. ¿Quién sabe que tu relación con Dios esté de esa manera? Corrompida, destruida. Y es algo que debemos de arreglar. Y no se trata de solamente hacerlo una vez. Esto tiene que ser cada vez, porque no te olvides que nuestra naturaleza pecaminosa hace que muchas veces podamos pecar, pecar y pecar porque estamos en esta tierra. Y usted lo mejor que puede hacer es solucionar, solucionar, solucionar. Estimados, creo que es necesario recordar que como hijos de Dios tenemos que considerar que cualquier mala decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas entristece a Dios. Y usted sabe que un hijo no quiere entristecer a su padre, ¿verdad? No quiere verle triste. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes. No deberíamos querer verle triste a Dios, entristecidos con nuestras vidas. Queremos verle que Él pueda satisfacerse, que Él pueda deleitarse con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces arregle su vida, arregle ese altar en donde usted se presenta como un sacrificio vivo al Dios viviente. Así que Elías, eso es lo que hace como un siervo del Dios viviente. Y es lo que debemos de hacer nosotros como siervos que debemos ser. Y probablemente lo hemos olvidado. Sin embargo, estimados, hay algo más que el profeta Elías realiza como siervo del Dios viviente. Un dato muy especial que quiero que lo tomes en cuenta. Mira qué es lo que hace en el momento de arreglar el altar. El 31 dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. ¿Sabes qué más dice? Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Estimados, quisiera que meditemos en esta palabra. Edificó con esas piedras en el nombre de Jehová. Ya, está bien. Elías había estado intentando arreglar la primera iniciativa. Tengo que arreglar esta situación, ¿no es cierto? El segundo punto, ¿cómo lo voy a arreglar? Y entonces agarró 12 piedras, simbolizaba prácticamente recordar la ley de aquel Dios viviente, recordar las promesas que Dios le había hecho a Israel con las 12 tribus. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, aquel Dios que la gente había olvidado. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Elías, ¿no? Que ellos recuerden que prácticamente al único que tienen que servir y adorar es a ese Dios, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, aquel Dios que ha estado en toda la historia del pueblo de Israel. Y edificó con esas piedras un altar al Dios viviente que después sería el mismo lugar en donde él se glorificaría, lanzando el fuego. Sin embargo, estimados oyentes, quisiera que te pongas a pensar en algo. Bueno, ya has decidido que tienes que arreglar tu situación con Dios, ¿verdad? Es importante, necesitamos de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, necesitamos de Dios indudablemente. Entonces tienes que arreglar esa comunión con Él. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles van a ser las edificaciones que ahora vas a utilizar precisamente para arreglar esa comunión con Él? Así que tenemos un consejo muy especial en Efesios 22. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Los siervos que nosotros debemos ser, prácticamente tenemos que pensar en que la base de nuestra comunión, la base de nuestra vida, la base de todo lo que nosotros somos, tendría que ser Cristo. En todo aspecto, en todo ámbito, en nuestra familia, la base tendría que ser Cristo. En nuestro trabajo, la base tendría que ser Cristo. En nuestras vidas, la base tendría que ser Cristo. ¿Y sabes qué? En nuestra comunión con Dios, la base tiene que ser Cristo. Porque no te olvides que no es por tus obras, no es por lo tan bonito que seas, es porque Cristo pagó el precio para que tú y yo tengamos comunión con el Padre. Así que esa es la base de la edificación, de una comunión con Dios. Cristo es todo. Y probablemente hay días, hay meses que ya lo has olvidado. ¿Sabes qué toca ahora? Toca que regreses a ver la cruz de Cristo. Nos toca que volvamos a considerar a Cristo en nuestras vidas como base de todo lo que hacemos. Eso es prácticamente una característica importante de los siervos que debemos ser. Usted no puede ser considerado siervo de Dios si no tiene en cuenta a Cristo como la base de su vida, si no considera a Cristo como la edificación de su vida. No es por sus obras, no es por cuántos años va a la iglesia, no es por lo cuán activo es en la iglesia, es porque tiene a Cristo en su vida, y eso es importante. Así que Elías aquí estaba recordando cuál era el pacto, quizás el antiguo, que Dios había hecho con su pueblo a través de los grandes hombres como Moisés, Jacob. En esta parte de la historia, a nosotros nos toca recordar el nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad, en donde Jesucristo es la piedra principal de la edificación de nuestras vidas y especialmente en comunión con Dios. Sin embargo, hay algo más que Elías hace en cuanto ya está alistando el altar. Y esto es bien especial. Algo que usted y yo debemos de recordar como siervos que debemos ser. ¿Sabes qué hace? El verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Elías no solamente quería demostrar algo que Dios podía hacer, probablemente de manera, quién sabe, hasta natural, porque ahí entre la gente las murmuraciones hubieran sido: pero quién sabe que alguien ha encendido aquel altar y se encendió fuego. Bueno, esto no causó nada de impacto. Podría haber sido, ¿no? Porque nuestra mente pecaminosa hace eso. Así que Elías dice: ya está el altar preparado y ahora requiero que le echen agua. Por una vez, primera vez, por una segunda vez, por una tercera vez, y lo echan agua. Aquel altar está mojado. Aquello no solamente ya podría haber sido natural, se trataba de una obra sobrenatural, para que nadie tenga dudas de la obra del Dios viviente. Y Elías lo que quería hacer con esto era demostrar que es Él quien se tiene que llevar la gloria, porque es poderoso. La gloria es para Él, nadie más.
Porque quién sabe, alguien hubiera pensado, ¿no? Ah, alguien le ayudó ahí encendiendo el fuego. Pero no, ahora no solamente había un altar que ya estaba construido, había un altar que estaba mojado, que ni aún haciendo las chispas de fuego alguien podía haberlo encendido, naturalmente hablando, sino solamente alguien que pudo haber hecho una obra sobrenatural. Esto, estimados hermanos, nos tiene que hacer pensar que los siervos que debemos ser, somos pues siervos que debemos darle toda gloria y honra a Dios, nada más a Él. Esos son los siervos que Dios está buscando. Que nuestras obras mengüen, ¿no? Pasen. Que Él se lleve la gloria. Esos somos, esos siervos debemos de llegar a ser. Dar la gloria únicamente a Él. Así que si tienes dones, talentos o algo relacionado con habilidades que sirven para el ministerio, pues está bien. Dale gloria a Dios y agradécele. Pero Él se lleva toda gloria en esta tierra y fuera de esta tierra. Y eso es lo que precisamente Elías hizo. Prácticamente lo que la gente vio era a Dios glorificándose en algo que naturalmente no hubiera sido posible, solamente realizado por alguien con una obra sobrenatural. Gloria y honra al Dios viviente. Hay algo más que quiero compartirte en esta oportunidad. ¿Sabes qué es lo que pasó después de que Dios escuchó la oración de Elías? Porque escuchó la oración de Elías. Elías dijo, oró y aquel fuego cayó. Ese altar mojado se encendió. Y entonces, después de todo esto, esta es la actitud que Elías decidió tomar. El verso 42 del capítulo 18 dice, Acab, el rey de ese entonces, subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, aquel lugar donde se realizó toda esta escena, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabes qué estaba haciendo Elías? Estaba agradeciendo a Dios, orando por lo que había hecho. Hermano, usted y yo, como siervos que debemos ser, ¿cuántas veces hacemos esto? Sea buena o no, sea la respuesta favorable a nuestra petición o no, usted va a agradecerle a Dios. Vamos y decimos gracias. No ha pasado lo que te he pedido, pero gracias, Señor. ¿Lo ha hecho alguna vez? Oh, gracias, Señor. Te lo he pedido y tú has respondido, pero gracias. Porque no te olvides que aún los problemas que puedan pasar en tu vida, que es algo que no quieres que pasen, ¿verdad? Pero pasan, muchas veces sirven para que te acerques a Dios. ¿Y por qué no darle gracias por aquello, verdad? Por hacernos reconocer que necesitamos de Él. No somos autosuficientes, sino que necesitamos de Él. Así que es importante tomar en cuenta la actitud correcta de Elías, como siervos que debemos ser. Ir al Dios poderoso y agradecerle por todo, orar a Él. Pero Elías cayó en una crisis tremenda. Hace poquito él estaba fuerte y decía, Dios, haz lo que tienes que hacer, y Dios derramó su poder y se glorificó y la gente lo vio. Pero ¿sabes qué? Se enteró la reina y lo mandó a matar. Y aquel Elías que estaba tan seguro de sí mismo, ahora está huyendo por su vida. Entra en una crisis tremenda. ¿Qué ha pasado? Se olvidó de aquel Dios hace poquito estaba mencionando. ¿Podría ser?
Porque ¿sabes qué es lo que hace? Miren, dice el verso 4 del capítulo 19. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estamos viendo ya un Elías cobarde. Probablemente, estimados, es algo que nos identifica. Momentos de crisis llegan a tu vida, ¿sí? Como siervos que debemos ser, tenemos que estar conscientes de que sí, van a llegar momentos de crisis, momentos de miedo, momentos de soledad, momentos de cansancio, momentos de angustia. Aquí Elías lo está pasando. En un momento estaba, ¡fuas! Y él es el Dios de Israel, pero ahora está escapando y dice, basta ya, quiero morirme porque ¿qué está pasando? ¿No? O sea, está sintiendo miedo, le van a matar, esa era la amenaza. Entonces, estimados, es donde muchas veces debemos empezar a conocer al Dios viviente. Muchas veces es el momento en donde tenemos que decir, necesito conocer a Dios en medio de la adversidad. Y yo creo que esto sucede en un gran porcentaje de casos. Pasa una crisis y es cuando te acercas a Dios, ¿verdad? Y es cuando vas ante Él. Pues bendita sea la crisis o el problema que te ha llevado a Él. Sin embargo, hay pocos casos en donde prácticamente creo que la vida estaba tan tranquila y en ese momento tú has empezado a conocer a Dios de una manera diferente. Y es lo que pasó con Elías. ¿Sabes qué pasó en su angustia? Lo siguiente. Y atrás, antes de leerte este verso, quiero contextualizarte. Mira, Elías está escapando. Eso es lo que habíamos dicho. Y ahora prácticamente se entró a una cueva y Dios le dice, sal de ahí y ponte enfrente de Jehová, le dice, ¿no? Y entonces Elías sale y en una primera instancia dice que ve un fuerte viento. Y en segunda instancia dice, y tras este viento en un terremoto. Y tras un terremoto vio un fuego. A ver, primeramente él recibió la instrucción de salir. Y cuando salió, vio una tormenta. Y pensó que era Dios, que se estaba moviendo fuertemente, pero no era Dios. Y luego de la tormenta vio un terremoto y volvió a salir, ¿verdad? Y no era Dios en el terremoto. Y luego del terremoto, pues pensó que a través de un fuego era Dios, porque no te olvides que hace poquito Dios se había manifestado en un fuego. Y él les dijo, debe ser Dios. Y salió, porque la instrucción era sal frente a Jehová. Pero no. ¿Y sabes qué dice? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible, delicado. Y en ahí estaba Jehová. Un silbo apacible, delicado. Muchas veces, claro que sí, pensamos que solo en los momentos de tormenta, como te decía hace un momento, pues la gente se acerca a Dios, ¿verdad? Sí, claro. Hasta los creyentes nos aferramos más a Dios. Pero ¿qué tal un momento apacible? ¿Qué tal un momento delicado? ¿Qué tal un momento de paz, de tranquilidad? Quisiera que tomes en cuenta esto, estimados, como siervos que debemos ser. Debemos de reconocer a Dios no solamente en los momentos de tormenta. Necesitamos conocer a Dios
en los tiempos de paz, reconocerle a Él en los momentos de tranquilidad de nuestras vidas. Porque también ahí está Dios. Y está obrando, hablando y fortaleciendo tu vida para que sigas hacia adelante. Así que están en los momentos de crisis, sí, por supuesto. Pero también están en los momentos de bonanza, de tranquilidad, de paz. Y este es el Dios que Elías necesitaba conocer. Porque lo conoció en el fuego, lo conoció en la tormenta, pero no en esa tranquilidad. Y Dios está en esa tranquilidad. Así que si tú estás pasando por un momento tranquilo en tu vida, está bien. Pero no olvides que está ahí Dios, que te debes a Él. Y que si vienen tormentas a tu vida, entonces también está ahí Dios alentando tu vida. Así que, estimados, el Dios que necesitamos conocer se manifiesta en esos momentos pasivos. A través de la vida de Elías, tú puedes considerar el siervo que debe ser, o los siervos que debemos ser, a través de algunos ejemplos que en esta oportunidad aprendimos en Elías. El Señor está llamándote. Por supuesto, hay momentos tan delicados, momentos tremendos, hasta que te pueden cansar, ¿verdad? Porque Elías estaba cansado. Y en su cansancio viene un momento de tranquilidad y es Dios hablando. Hoy te hago una invitación, o te recuerdo una invitación que viene de parte de Dios. ¿Sabes qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De pronto estás cansado, estimado, usted que es creyente, que lleva años en el ministerio, está cansado por tanto trabajo. Bueno, venga Cristo. Recordemos una vez más la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer como siervos de Él? Cristo es la piedra y es lo que hemos hablado en esta oportunidad, ¿verdad? Cristo es la edificación, recordémosle a Él. Y estimado usted que está viendo esta transmisión y no conoce a Cristo, no conoce a Dios, o es que quizás no ha tomado la decisión de considerarle como su Salvador, y quién sabe que en su vida esté pasando tantas cosas adversas y que también está cansado, no sé, de la globalización, está cansado del estrés, está cansado de la situación tan delicada en su familia, porque le cansaron, está estresado, y ese es el problema de salud que está de moda, el estrés. Pues hay una invitación, esta precisamente, venir a Cristo, porque el pecado está acabando con nuestras vidas. Y la única solución para esto, precisamente, es Cristo. Le invito a que venga y tome esta decisión de poder aceptar a Cristo como su único Salvador. Porque Él dice que vengamos a Él los que estamos trabajados, cargados, cansados, y Él nos hará descansar. Es lindo descansar en las manos de Dios. Puede estar pasando una tormenta en su vida, pero es hermoso descansar bajo las alas del Omnipotente. Créame, se lo comparto, se lo aconsejo. Esos prácticamente son los siervos que debemos ser. Y Él es el Dios que necesitamos conocer. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por este tiempo en donde me has prestado un poco de tu atención. Será hasta otra oportunidad. Agradecemos a Dios por estas herramientas virtuales que nos permiten compartir de esta manera. Que Dios te bendiga mucho.